Hola a todos, estamos dando inicio a las actividades del segundo semestre. Por eso, algunas cositas antes de partir revisando la guía número 6. Primero, a esta altura, tú tienes que ya haberme enviado las primeras 5 guías. Para ello, puedes hacerlo a el WhatsApp, que aparece siempre en el título de la guía, ya, o al correo institucional davidquesada@colegiodeariosalas.cl. ¿Ya? Entonces tú envías todo. Recomendación, si es que no lo ha hecho aún, usa la aplicación CamScanner, fotografías todas tus guías y queda armado un solo paquetito, un solo documento y ese me lo envías, ¿ya? Iniciamos ahora entonces la revisión de la guía número 6. Nos cambiamos de unidad. En este momento vamos a hablar acerca de estadística y probabilidades. Vamos a hablar acerca de la toma de decisiones aplicando medidas de dispersión. Dispersión. Medida de dispersión. Las medidas de dispersión sirven para determinar si los datos se encuentran en torno a la media, recuerda que media es lo mismo que decir promedio, o si están muy dispersos. Para cuantificar la dispersión estudiaremos las medidas más conocidas, el rango, desviación media, varianza, desviación estándar y también coeficiente de variación. Fíjate aquí los alumnos. Los alumnos. Un asunto que hemos calculado ya muchas veces es el promedio. ¿Cuál será el promedio de estatura? Y tú vas a encontrar un valor promedio, pero la pregunta que nos hacemos es, ¿las estaturas de los alumnos son muy diferentes o no? Eso es lo mismo que decir, las estaturas de estos alumnos son muy dispersas. Y para poder cuantificar la dispersión, una primera opción es el rango, que es muy sencillo porque simplemente tienes que tomar el alumno más alto y el alumno más bajito y restas su estatura. Si te fijas, la fórmula dice claramente que R, que sería el rango, es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Es una resta. Tienes que identificar el mayor y el menor. Ahora, un asunto un poquito más complicado puede ser la desviación media. La desviación media la vamos a conseguir restando cada dato con el promedio. Voy a restar cada dato con el promedio, cada dato con el promedio. Y sumo todo. Si te fijas, entonces acá dice que yo tomo un número, que sería la estatura de un alumno, y le resto el promedio de estatura de todos los alumnos. Le sumo la estatura de otro alumno menos el promedio de estatura de todos los alumnos. Simplemente tienes que sacar primero el promedio y luego empezar a restar cada estatura con el promedio. Vamos a hacer el ejercicio. Primero vámonos con el rango. Vamos a agrandar un poquito el rango. Si te acuerdas, el rango no es otra cosa sino el valor máximo y menos el valor mínimo. En este caso, el alumno más alto mide 1,79, el alumno más bajito 1,48. Resto. Y me da 0,31, es decir, el rango es 0,31 metros, que es lo mismo que haber dicho que es 31 centímetros. Ese es el rango, ¿ya? El rango de estatura. Recuerda, quiero saber qué tan distintos son los datos. Una opción es el rango. Y ahora vamos a la desviación media. Primero tienen que calcular el promedio. Un promedio que es común y corriente. Tomo todos los datos, los sumo, y luego que los sumo, divido por 4 porque son 4 alumnos. Es decir, la estatura promedio sería 1,64. Recuerda que no es lo mismo que tener a 4 alumnos que miden 1,64 a tener 4 alumnos donde uno mide 1,48, el otro 1,79 y son muy distintas. Eso es dispersión. Ahora, para hacer el cálculo, y varias veces te voy a recomendar hacer una tabla, ¿ya? Entonces, en esta tabla, lo que tú vas a hacer es colocar todas las estaturas, ahí están las estaturas, los 4 alumnos, y como ya sé el promedio, voy a tomar esa estatura y le voy a restar el promedio. La otra estatura y le resto el promedio, y así sigo. ¿Por qué le coloco estas barritas? Esa barrita significa valor absoluto, ¿ya? Y por eso que aquí dice, todos los resultados los vas a colocar en positivo.
los vas a colocar en positivo porque si tú dejaras el signo positivo o negativo de cada resta, te darías cuenta que la suma siempre va a ser cero. Y no me conviene, no saco nada diciendo que es cero, ¿ya? Entonces tú haces la resta y lo dejas en positivo. Haces la resta en positivo. Sumas todo, 0,36, y después de que sumas todo, ahora entonces sumo todo, ahí está, 0,36, se divide por 4, que es el número de alumnos. Hago esta división, perdón, me da 0,09 metros, que es lo mismo que decir 9 centímetros. Es decir, en promedio, las estaturas se desvían 9 centímetros respecto al promedio. ¿Ya? Esto es un promedio, desviación media. Si tomáramos todos los datos, nos daríamos cuenta que se desvían respecto al promedio 9 centímetros. Veamos esto en el gráfico. Gráficamente, el rango simplemente es la resta o diferencia entre el valor más alto y el más bajo. ¿Ya? Pero desviación media, fíjate, tengo una desviación, una flecha, otra desviación que es más grande, otra desviación más pequeñita, otra desviación un poquito más pequeña o más grande. Entonces lo que hace la desviación media es tomar todas las flechitas y promediarlas. Toma todas las flechitas y las promedio. Por eso se llama desviación media. Si te das cuenta, no es tan complicado entonces calcular la dispersión de datos. Siguiendo el procedimiento anterior y considerando que los integrantes del equipo pesan eso, ¿ya? Calcula el rango y la desviación media. Entonces, para calcular el rango, lo que tienes que hacer es tomar el valor más grande. ¿Cuál es el valor más grande? Sí, 65. Y le tienes que restar el valor más pequeñito. Y el más pequeñito de todos es 53. Tú restas estos dos valores y vas a ver cuántos kilogramos es el rango. ¿Ya? Te va a dar 13 kilogramos. El rango sería 13 kilogramos. Ahora, si tú quieres calcular la desviación media de los pesos, recuerda, voy a hacer una tablita. Entonces borro esto para tener espacio, tú lo colocas ahí nomás bien ordenadito. Entonces yo hago la tablita donde coloco primero los datos, y los datos serían 53, el 65, 58 y 56. Ahora voy a hacer la resta de cada valor, eso significa el XY, menos el promedio. Obviamente necesitas tú saber el promedio. Entonces vamos a calcular aquí. 53 más 65 más 58 más 56. Lo sumas todo y eso se divide por 4. Y vas a tener aquí el promedio. Tú lo tienes que calcular. Entonces, en este espacio de la tabla, tú vas a tomar el 53 y le vas a restar el promedio que calculaste, que no sé cuánto da. Tú lo colocas aquí. Recuerda que el valor que vas a colocar tú siempre va a ser un valor positivo. Si te diera 8, le colocas 8. Si te diera menos 8, le colocas 8 igual, porque siempre se colocan los valores positivos aquí. Cuando hagas la resta, el resultado te queda siempre en positivo. ¿Qué tienes que hacer después? Sumas todo, esta resta que acabas de calcular, y eso lo vas a dividir por el número de datos, que son 4. Y ahí tienes calculada la desviación media. Estamos calculando entonces desviación media. Hasta el momento, recuerda, estamos viendo dispersión. ¿Qué tan diferentes son los datos? Y una primera opción es saber cuál es el más grande y el más pequeño y restar. Pero tengo otro estadígrafo, así se llaman estos números. Tengo otro estadígrafo que se llama desviación media, que obtenemos calculando las diferencias de cada valor con el promedio. Hay otros dos indicadores de dispersión que veremos a continuación. ¿Ya? La varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Bueno, son 3. ¿Ya? Otros 3. De estos 3, tal vez el más que te podría complicar un poquito es la varianza. Si miran la fórmula, es un poquitito parecida a la anterior. La diferencia es que en este caso hago la resta, igual como antes. Antes también hacías una resta, pero antes simplemente la dejabas en positivo.
Ahora no, ahora esta resta la vas a elevar al cuadrado. Y vas a hacer lo mismo con todos los datos. Si te fijas, es parecida a la anterior. Delante solamente restábamos y lo dejábamos ahí. Ahora haces la resta, pero tienes que elevar al cuadrado. Luego, este simbolito que aparece acá, ya, este símbolo, y ya vas a agrandar un poco para que lo veas. Este símbolo simplemente significa sumar. Hay que sumar muchas cosas. Eso significa este símbolo raro, sumar. Vas entonces a sumar todas las diferencias que conseguiste, cada valor con el promedio al cuadrado, se suma, ¿ya? Y después se divide por el número total de datos. En otra oportunidad vamos a ver por qué en algunas fórmulas no se divide por n, sino que por n-1. Por el momento dejémoslo así nomás, por n, ¿ya? Ahora, la desviación estándar es más sencilla todavía, porque para calcular la desviación estándar, lo que tienes que hacer es tomar el número anterior, que era la varianza, fíjate, y el número que conseguiste ahí, le tienes que sacar la raíz cuadrada, ¿ya? Entonces, para sacar la desviación estándar, sí o sí necesitas primero haber conocido la varianza. Y el último estadígrafo es el coeficiente de variación. Yo tengo la desviación estándar, esta de acá arriba, y la divides por la media aritmética o promedio, ¿ya? Entonces tengo la desviación estándar, la divido por el promedio, y como es un valor porcentual, por eso es que después dice que hay que multiplicar por 100, ¿ya? Entonces, vámonos con esta tabla. Los salarios por jornada de 5 horas de una muestra de empleados de una tienda son 12.000, 20.000, 16.000, 18.000 y 19.000. Lo coloqué en la tabla simplemente con 12, 20, 16, 18 y 19 porque el resultado al final tú tienes que saber que son miles, ¿ya? Ahora, si quieres le colocas los mismos 12.000, pero no es necesario, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tienes que tú hacer primero? Lo primero que vas a hacer es calcular el promedio. Luego que calcules el promedio, vas a hacer la resta entre el 12 y el promedio. Voy a suponer, y solamente suponer, tú tienes que hacer el cálculo oral. Voy a suponer que el promedio es 16. Este es un supuesto, porque tú tienes que calcularlo, ¿ya? Entonces aquí tendría que decir 12 menos 16. Y tú sabes que esto te da menos 4. Dice, toma el valor, réstalo, pero colócalo solamente en positivo. Eso significa en esas barritas. Entonces me colocas en vez de menos 4, 4. Y ahora dice, el valor x menos x raya, que es el que está aquí, lo le das al cuadrado. Es decir, el 4 va al cuadrado, me da 16. ¿Ya? Recuerda, tienes que calcular el promedio primero, porque yo estoy haciendo un supuesto. Entonces tú lo que vas a hacer es calcular primero el promedio y luego hacer la resta con cada uno de los datos. Y luego lo dejas en positivo aquí, solamente en positivo, y aquí lo elevas al cuadrado. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Me piden, calcula el rango. El rango simplemente es el valor más grande menos el más pequeño. El más grande es 20, el más pequeño es 12. Es decir, 8.000 pesos es el rango. La desviación media. Aquí tengo para calcular desviación media. Tú tienes que sumar todo aquí y lo sumas y divides por el número de datos. ¿Cuántos datos son? Son 5. Sumas todo y divides por 5 y ahí tienes la desviación media. ¿Te diste cuenta qué sencillo fue? Ahora ya habías hecho tú el cálculo de este numerito al cuadrado, acá. Lo haces todas las veces. Sumas todo y divides por 5 y vas a tener la varianza. Fíjate, ya tengo el rango de desviación media varianza. Como acabo de calcular la varianza después de dividir, tú tienes que, para sacar la desviación estándar, sacarle la raíz. A este número que está aquí, a ese número, le saca la raíz cuadrada y está lista la desviación estándar. Y el coeficiente de variación, vas a tomar este número, perdón, la desviación estándar que acabas de calcular, y la vas a dividir por el promedio, que fue el primer número que calculamos acá en la tabla. Recuerda que puedes hacerme cualquier pregunta al WhatsApp, ni un problema, yo siempre te respondo, ¿ya? Trata de que sea en horario de oficina, ¿no? Si tú fueras el entrenador de la selección nacional en cualquier deporte, fútbol, baby, básquetbol, handball, lo que sea, ¿tú preferirías elegir
a los integrantes del equipo entre aquellos jugadores con un rendimiento más regular o más variable? ¿Te interesa mucho que el promedio sea alto, el promedio de rendimiento? ¿O te interesa más que el jugador sea más variable, es decir, menos disperso? Tú tienes que decidir una respuesta, ¿ya? Actividad 3. Tengo las temperaturas en grados Celsius durante 2 semanas en Chillán. Lo que te estoy pidiendo es que calcules las medidas de dispersión. Es decir, lo mismo que te pedí arriba. Rango, desviación media, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. ¿Ya? En este caso, recuerda, primero calculo el promedio y luego empiezo a hacer el resto de los cálculos. Y esta es una pregunta interesante. ¿Qué ocurriría con la dispersión de los datos si las temperaturas se tomaran en distintas estaciones del año? Recuerda que dispersión tiene que ver qué tan diferentes son. Entonces tú tienes que pensar en las distintas estaciones del año. En las distintas estaciones, ¿se da la misma dispersión? ¿Ya? Para finalizar, los siguientes datos son una muestra de la tasa de producción diaria de autos en una fábrica de Japón. Los datos son, y aquí está, el jefe de producción siente que una desviación estándar mayor a 3 autos por día indica variaciones de tasas de producción inaceptables. ¿Debe preocuparse por la tasa de producción de la fábrica? Obviamente tienes que calcular la desviación estándar y si la desviación es superior a 3, tú dices, por supuesto hay que preocuparse. Si el número que consigues es menor a 3, tú dices, no hay problema, estamos trabajando en un rango de dispersión aceptable. Para finalizar, acá hay una dirección, en la guía la vas a encontrar, puedes pinchar. No es un video mío, pero está bastante sencillo, te puede ayudar mucho a responder a esta guía. Estimados estudiantes, que estés muy bien y que logres los aprendizajes de dispersión, cálculo de dispersión en muestras. Un gusto, un abrazo, que estés muy bien, chao.